Vamos a estar ahora mismo hablando con un señor embajador que nos representa tan dignamente en la República del Ecuador hace 3 años, José Emilio Urostiaga Peña. Pero antes él estuvo también en Suecia, estuvo en Naciones Unidas, estuvo en Roma. O sea, que tiene un bagaje impresionante. Yo no sé cómo hizo todo eso con 41 años. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andas? Acércate. Un placer estar aquí contigo y compartir con tu prestigiosa audiencia. ¿Cómo hiciste todo eso? En realidad yo tengo 61, no 41. Pero pareces de 41 años para ser embajador. ¿Cómo te va? Bueno, a tu padre le llamaban Casé, sí, famoso, que era un basquetbolista impresionante también. Y un abogado de aquellos, muy respetado, y tenía una altura, una planta. Y a vos te llaman José Emilio, así nomás. José Emilio, algunos José. José o José no Emilio. Tengo un apodo así, y bueno, fuiste justamente, ya decía, embajador en Suecia, pero ahora estás en Ecuador. ¿Cómo es Ecuador? ¿Y por qué situación está pasando el Ecuador hoy? Ya sé, me vas a decir, soy diplomático, no puedo hablar, no puedo decir esto, pero no quiero meter ¿cómo se llama? El dedo en camisa de 11 varas porque no me interesa. ¿Cómo describirías a Ecuador hoy, digamos? Bueno, yo en primer lugar te digo que yo en Ecuador estoy muy contento. Está muy contento. Es un país muy similar al nuestro en muchos sentidos. Sí. La gente muy educada, muy hospitalaria. Sí. Es la primera vez que estoy en Latinoamérica, porque yo estuve en Estados Unidos. Claro, en el hemisferio norte. Claro, estuve en Suecia, estuve en Italia, sí, estuve en Londres también estuve. ¿También estuviste? Sí, también. ¿Y qué hacías ahí en Londres? ¿Embajador también? No, era ministro y encargado de negocios, y ahí me tocó ir a abrir la embajada en Suecia. En Suecia. Pero como te digo, Ecuador para mí es uno de los mejores destinos que estuve, porque me siento muy a gusto, la gente es muy abierta, las autoridades, en general yo practico deportes, eso me ayuda mucho también. ¿Qué haces? Y juego fútbol y juego pádel. Fútbol y eso increíblemente me relaciona con periodistas, políticos, autoridades. Importante, gobierno, claro. Empresarios. Y bueno, eso facilita enormemente el trabajo cotidiano. Y hay muchas, digamos, vos te sentís cómodo, entonces, vos estás en Quito, ¿verdad? Yo estoy en Quito, sí. Y antes de estar vos, estaba María José Argaña. María José Argaña, y después hubo un lapso que no tuvimos embajador, 2 años más o menos. Después vine yo. Bueno, ¿y cómo está Ecuador? Porque a través de los medios, yo tengo también un relacionamiento con el embajador del Ecuador acá en Asunción, el señor Apunte, muy buena persona, nos envió una tarjeta, creo que un calendario para el año entrante también. Creo que el año pasado nos envió una botella de vino, me acuerdo. Siempre es muy generoso y atento en ese aspecto, pero nunca pudo él venir acá. No sé si no quiere muchas cosas exponerlas o qué sé yo, pero no importa, no. Cada uno sabe qué hacer y qué no hacer. Pero digamos y lo vamos a recibir con todos los honores cuando se decida a venir acá. Allá en Ecuador, ¿cómo está la situación? Porque vemos a través de los medios el asunto de las cárceles, ese problema que en todas partes existe, no solamente allá, acá también, pero allá con mucho más ¿cómo se dice? Intensidad. ¿Qué está pasando en ese aspecto? En realidad en Ecuador, Ecuador le afectó un poco la pandemia, como la mayoría de nuestros países latinoamericanos y el mundo entero, ¿verdad? Se está recuperando. Es un país que le está dando un gran impulso comercial, firmando acuerdos con varios países. Está por cerrar con México, tiene también un acuerdo con Estados Unidos, con varios países europeos también. Y bueno, es un país que afronta las mismas dificultades actuales de nuestros países, ¿verdad?
El problema de las cárceles sí realmente es un tema bastante serio, un problema estructural, un problema que ya viene de antes, con el agravante de que ahora el grupo narco marca un poco ciertas pautas al gobierno, le complica el trabajo cotidiano, el trabajo normal. ¿Lo que pasó en Colombia se está reprisando allí en Ecuador ahora o no? Desde esa perspectiva, digo. No necesariamente, pero sí hay otros problemitas también, ¿verdad? Que influyen, ¿verdad? La cantidad de venezolanos que se encuentran que también los migrantes de Venezuela. Los migrantes venezolanos, hay gente que ya vino antes de la pandemia y otros que vinieron. Se nota eso en las calles del Ecuador. Se nota. Cuando yo llegué en los primeros tiempos, yo no veía mendigos, no veía gente pidiendo ayuda. Y ahora sí. Ahora sí. Pero yo creo que eso está pasando en todos nuestros países. Asimismo, en Chile también muchos de estos migrantes de Venezuela también están siendo, digamos, se hacen notar. Así de simple. Pero por otro lado, vemos el avance estructural y sobre todo de transporte que tiene el Ecuador. Hay un avance impresionante con trenes, con metros, cosa que antes no existía, que se dio un impulso al parecer, que es lo que anhelamos tener acá alguna vez, acá en Asunción, ¿verdad? Sí. Eso que tiene Quito, creo que Guayaquil, no sé si Guayaquil, pero Quito se modernizó, tenemos imágenes ahí de la bella Quito, porque Quito es linda, ¿verdad? Es una hermosa ciudad. Acércate, por favor, José Emilio. Sí, Quito es una ciudad extraordinaria, es una ciudad que tiene un centro histórico maravilloso, que es quizás sea es el mejor conservado de Sudamérica. ¿Oh, sí? Es impresionante, uno recorre esas calles y parece que se puede remontar a la época de Bolívar, a la época de Sucre. Sí. ¿Se cuida la ciudad? Se cuida muchísimo. Ese centro histórico está impecable. Ahí estoy viendo las imágenes. Como quisiera. Es la Plaza Mayor. ¿Y quién desarrolla eso? ¿Quién custodia y está detrás de esta limpieza? Y principalmente los alcaldes, la municipalidad. Eso no podemos traer acá, contratar a esa gente acá para que haga lo mismo, lo propio acá. Es que ellos tienen más experiencia que nosotros en materia de urbanismo, en materia de preservación de bienes culturales, y eso hace también que el acervo cultural en general sea abundante en el Ecuador. Sí. Yo diariamente tengo 3 o 4 eventos culturales, entre lanzamientos de libros, presentaciones, a la semana, por día tengo 3 o 4 acontecimientos. ¿En serio, che? Sí, sí. Qué notable. Y la presencia de Paraguay allá, digamos, o sea, ¿cuál es tu modus operandi, digamos, aparte de las relaciones humanas, digamos, el conocer a la gente? ¿Cuál es el trabajo de una embajada en Ecuador específicamente? Porque tenemos que tratar de llevar lo nuestro para allá, ¿verdad? ¿Es así? Claro. Particularmente yo creo, aparte de la alianza estratégica que tenemos con Ecuador, siendo un país asociado al Mercosur. Es un país asociado al Mercosur. Al Mercosur, claro. Y y tenemos muchas afinidades, incluso en este momento ideológicamente tienen gobiernos que estamos... Sí, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Estamos coincidiendo. Son los tres paisitos, porque son los más pequeños, que más o menos tienen que encaminarse. La relación bilateral data justamente ahora, se cumplió el aniversario de 142 años de relación bilateral. Desde 142. Desde 1880. 1880. Sí. 1880, exactamente. 1880. Sí. Tenés que recordar que en la batalla de Pichincha, que selló la independencia del Ecuador, San Martín envió un grupo de oficiales paraguayos, unos capitanes, para formar parte de los granaderos
que pelearon en esa batalla de Pichincha. Muchas veces los historiadores los ponen como el ejército argentino porque no pero estaban... son paraguayos, fueron paraguayos. Pero eran capitanes del ejército paraguayo. Famoso. Y bueno, lo que te digo, la relación... Ecuador formaba parte de la Gran Colombia. De la Gran Colombia. O sea, era parte de Colombia, Ecuador. Y después se independiza. 2 años después ya se independizó. ¿Y la fecha de independencia cuál es? Sí, es el 23-24. Tienen 2 fechas. Lo que pasa es que en Ecuador... 1823. Sí. Se fueron independizando Cuenca, Guayaquil, Quito, con la batalla del Pichincha. O sea, y son fechas nacionales que se festejan independientemente también en el Ecuador. Bueno, Ecuador es un país muy rico, es productor de petróleo, tiene minería también, tiene petróleo. Petróleo, piedras preciosas también tiene también. Ecuador. Y la gasolina, sí, oro y plata tiene. Oro y plata. La gasolina es muy, muy económica. En realidad yo siempre les digo, porque está subvencionada por el Estado, pero es baratísima. Es barata, entonces. Muy barata, muy barata. Los taxis cuestan $2, $3, así a una distancia considerable. Así, sí, en ese sentido. Pero, lógicamente, el costo de vida, siendo similar al nuestro, en algunas cosas se distancia, como por ejemplo... los artículos importados tienen una carga impositiva muy alta y entonces, bueno, ahí sí se siente la diferencia. Pero el costo de vida es muy similar al nuestro. Bueno, es un país con la mayor diversidad natural también, y tiene la selva amazónica, está la montaña, que tiene montaña, Ecuador tiene montañas, la costa del mar hacia el Pacífico, ¿verdad? Y las famosas Islas Galápagos. Ahí hay imágenes de las Galápagos. ¿Conociste vos las Galápagos? Sí, yo ya estuve en las Galápagos. Paraguay... ¿Qué es lo sorprendente ahí? Para los paraguayos, lo sorprendente en realidad en todo el Ecuador es la biodiversidad. Por eso es que se le llama un país de 4 mundos. Ah, de 4 mundos. La costa, la sierra, la Amazonía y Galápagos. Ah, sí. Yo todavía no estuve en la Amazonía. La sierra sí, bastante. Conozco mucho. Puedo decir que conozco. La costa también, y Galápagos estuve una vez. ¿Y qué clima tiene Ecuador? Esa es una pregunta muy simpática. Porque tiene varios climas. No, sí, pero siempre son iguales. Siempre son iguales. Claro, porque es la mitad del mundo. Es un mismo clima. Es la mitad del mundo. A veces todo el año. A veces me dicen mis amigos, me tengo que ir a Guayaquil, ¿cómo es el clima? Y yo les digo, siempre igual. Sí, siempre igual. Y me dicen, pero tú me dijiste que siempre igual hace fresco en Quito. Sí, pero siempre igual hace calor en Guayaquil. En Guayaquil. Subiendo toda la costa. Claro. El clima siempre igual, sea la estación que sea. ¿Y la población de Quito asciende a qué cantidad de personas? Más o menos. Yo creo que ya tiene 3 millones ahora. 3 millones ya. Sí, es una ciudad grande, muy extendida. Pero es muy grande entonces. Sí. Y Guayaquil es mayor. Es mayor. 5 millones por ahí. 4, yo creo. 4. Es más extendida Guayaquil, pues se extiende del estuario hacia el mar, ¿verdad? Claro, porque está en la costa. Sí. Bueno, pero ¿y te quedarías con cuál de ellas si pudieras elegir vivir ahí? Bueno, es que no sé, es como cuando cuando me preguntan algo de fútbol y yo digo, no se puede comparar Chilaver con Maradona. Sí. Una cosa es la sierra y la vida en la sierra, y la gente es diferente, la geografía y el señorío que tiene Quito. ¿Tiene señorío? Sí. Una hermosa ciudad, sí, Quito. Una ciudad muy linda. Y hay obras de arte, hay edificios antiguos. Hay unas iglesias fabulosas. Sí. Una más linda que la otra. En Quito. Una catedral, una basílica, espectacular. El centro histórico es... Y todo bien cuidado. Todo muy bien cuidado. Bueno, esto tiene que ser ejemplo para... Guayaquil también tiene su encanto, tiene una costanera muy linda, tiene también un centro histórico. Creo que es la catedral, a ver si la pones de vuelta para que se...
Quito, sí, la Catedral de Quito, a ver si la pones de vuelta, porque las mejores imágenes son las iniciales. Sí. Y en Guayaquil la gente es más abierta, son más como nosotros. La gente es muy... O sea, en Guayaquil. En Guayaquil. Y en la costa en general. ¿Y con guayabera se anda ahí o no? Con guayabera manga larga es de lujo, de gala. ¿Ah, sí? Sí. Y ahí también trabajan en artesanía, digamos, en prendas, hacen prendas. Tienen una artesanía espectacular. Autóctonas ahí. Sí. Y bueno, aquí José Emilio Gorostiaga Peña, con el que estamos, tiene 30 años de carrera diplomática. Por eso no entendía, porque parece un chico de 41, pero él tiene 61, recién dijo. Pero mucha experiencia en el mundo diplomático. ¿Qué es ser diplomático? A ver, ¿y qué es ser embajador? Porque ¿qué uno tiene que tener en cuenta para ser embajador? ¿Hasta dónde llega eso? Y significa tener mucha responsabilidad, porque hay que ser consciente de que uno es la imagen del país. Sí. Entonces, yo siempre cuando a los chicos que ingresan ahora por concurso, siempre les digo, lo más importante es que tengan vocación de servicio y patriotismo. Porque si eso no tienen, no va a funcionar. Porque hay situaciones de repente que son un poco amargas, donde hay que poner el hombro, buena cara al mal tiempo, ¿verdad? Claro, mal tiempo, buena cara. José Emilio Gorostiaga Peña es abogado, obviamente. Sí. ¿Vos sos abogado? También, sí, trabajé en la profesión también un buen tiempo. Y es hijo del doctor Casé Gorostiaga, decía, abogado penalista. Vos sos abogado penalista. Y habrás de cerca tenido en cuenta esto que pasó con el juez Pecci, ¿verdad? Con el fiscal Pecci, que al parecer dice que se atrapó al último prófugo del crimen de Pecci, sucedido en Cartagena en mayo, en Cartagena, Colombia. Desde la perspectiva tuya de abogado penalista, ¿qué pasó ahí con este fiscal? ¿Fue una desatención personal o...? Particularmente me parece que la falla fue que las autoridades que tenían conocimiento en Paraguay tendrían que haberle comunicado a las autoridades de Colombia para la protección. Sí, aunque él no lo quiera, porque es por el cargo, ¿verdad? Ir a un país justamente donde existe una situación muy especial y eso yo creo que fue una falla, pero puede ocurrir, ¿verdad? Lo importante es que en este momento se están esclareciendo las cosas y se está tratando de llegar a los autores morales. Sí, que sería fantástico que salgan esos nombres, ¿verdad? Bueno, y la seguridad o inseguridad, ¿cuál es lo que uno siente en Ecuador? ¿Inseguridad? ¿Uno siente inseguridad o seguridad? Bueno, yo creo que yo puedo hablar de Quito. Yo sé que Guayaquil hay situaciones un poquito más violentas. Sí, pero en Quito hay que saber que hay ciertos barrios que son más peligrosos y uno tiene que tener cuidado pero en la ciudad en general es bastante segura y hay custodia en todas partes, en el centro histórico, pero siempre están los descuidistas y están los atracadores que están preparados para cualquier cosa, ¿verdad? Para cualquier cosa. Bueno, José Emilio Gorostiaga Peña, ya dije, es hijo del doctor Casé Gorostiaga, desaparecido lamentablemente ya, abogado penalista, y de la señora Muchi Peña, una encantadora dama, Muchi Peña Soler, hija también Muchi del doctor Raúl Peña, que fue ministro de Educación de la época de Stroessner, y a su vez hijo del doctor Pedro P. Peña, expresidente del Paraguay y fundador del Partido Colorado. Así que, bueno, los Peña tienen una tradición
de muchos años asociada a la política. Y lo de... Vamos a Suecia. ¿Cuánto tiempo estuviste en Suecia? ¿Como embajador también? Sí, como embajador. Estuve 2 años y medio. 2 años y medio. Una experiencia muy interesante. ¿Y es totalmente distinto muy distinto. Es a lo del Ecuador? Desde luego. Es muy diferente. Tienen un sistema de vida completamente distinto, extraño para nosotros. Uno se adapta, pero el clima también... ¿Juegan contra? Juegan contra, sí. Puede llegar a menos 20 bajo cero. ¿Y hay muchos días en que el sol no aparece también allá? Sí, sobre todo en invierno. Sí. Sobre todo en invierno o sea, mucha noche, así como mucho día. Amanece de repente. a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde ya está oscuro otra vez. Ya está oscuro otra vez. O sea, fue una experiencia interesante allá en Suecia. Hay un embajador, amigo nuestro del Uruguay, Federico Peraza, no sé si lo conociste. Sí, lo llegué a conocer cuando estuvo aquí. Él está ahora allá está en Suecia. En Suecia, ¿cómo que la capital de Suecia es? Estocolmo. Estocolmo, él está allá. Así que esto le voy a mandar también a Federico, un abrazo grande a Federico, también siempre lo recordamos acá, pasó muy bien. Bueno, y también vos trabajaste, José Emilio, en la Cancillería Nacional, ¿verdad? Sí, en la Cancillería. Fuiste director de Asuntos Legales, asesor jurídico principal, en fin, puestos muy predominantes. Y después decías, estuviste... en la Santa Sede también estuviste, cumpliste funciones en Italia, en la Santa Sede. Esa fue mi primera misión diplomática. Estuve en la Embajada de Italia, primero ante el Quirinal, y después estuve también unos años ante la Santa Sede. Muy bien. Una experiencia también muy interesante. Qué interesante eso. ¿Sí? En Naciones Unidas en New York y bueno, en el Consulado General en New York, en el Reino Unido también, como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de Suecia, en este caso, y actualmente es embajador José Emilio Gorostiaga Peña de Paraguay en el Ecuador. Bueno, no sé lo que quieras agregar, llegan las fiestas. ¿Hay muchos paraguayos allá en Ecuador o no? No hay tantos paraguayos. Yo creo que en total, entre las ciudades principales y otros diseminados en otras provincias menores, yo creo que hay como 350 más o menos, no más de eso. Pero ¿se sabe del Paraguay? ¿Alguien pregunta cómo es Paraguay? Y nosotros a través de nuestras redes sociales que aprendimos ahora a utilizarlas pero como se debe. Sí. Creo que somos una de las embajadas que más mueven las redes sociales. Aprendimos en la pandemia, porque algo teníamos que hacer y entonces, bueno, y materiales de Paraguay, materiales, digamos, audiovisuales para mostrar. Tenemos algo tuyo también que estamos mostrando. ¿Tienen ustedes allá eso? Tenemos. Porque hay que mostrar Paraguay, porque obviamente... Bueno, y el Ecuador, digamos, y esa puja política, están los de Correa, los fanáticos de Rafael Correa, siguen, digamos, presionando al actual gobierno de Lasso, esa gente, ¿o no? ¿Sigue presionando esa gente? Hay un grupo que continúan y nada, están en diversos sectores, algunos están en el Congreso, también en la Asamblea, como dicen, ellos usan la Asamblea, y están en todas partes. Están en todas partes, pero se convive democráticamente y bien. Pero es un lindo país Ecuador. Vos entonces insistirías en que la gente vaya y lo conozca, ¿verdad? Es un hermoso país. Lastimosamente no hay tanta promoción turística de un país tan biodiverso y tan interesante como Ecuador. Esa posición de Ecuador, ahí pasa la línea del Ecuador. La línea imaginaria que divide. ¿Y qué es el hemisferio norte? ¿Y cómo vos explicarías lo de la línea imaginaria? El hemisferio norte del sur, la línea imaginaria de división, digamos. ¿Y qué uno siente ahí cuando está? Y bueno, hay dos lugares que son los lugares más emblemáticos. Uno es la mitad del mundo que es francesa y otra es la mitad del mundo que es americana. Hay como dos sectores. Primero los franceses, que consiguieron un predio, hicieron unos museos donde hacen todas las pruebas
demuestran ¿sí? cómo funcionan las fuerzas físicas en la mitad del mundo. Y después los americanos, con una tecnología de unos años, los de Estados Unidos. Los Estados Unidos, sí, estadounidenses, establecieron que no era ahí el centro en la mitad del mundo, era sí. un poco más arriba. Sí. Y bueno, entonces quedaron los dos lugares, un museo chiquito que es de los estadounidenses, ¿verdad? Que ahora ya es ya es patrimonio del Ecuador también. Y el sector francés. Y después el sector francés, que es más grande, que es el lugar más famoso. Pero yo cuando viene una persona y quiere conocer, yo le hago conocer las dos cosas. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, José Emilio, porque vos sos americano también, yo también soy americano, el ecuatoriano también es americano, si el continente es uno solo llamado América. Lo que pasa es que los estadounidenses, como en varias ocasiones, se aprovecharon de muchas cosas, eso nomás. Pero tenemos que defender... Ese es el sueño de Bolívar. Claro, tenemos que defender lo nuestro, así de mismo. Que todos somos americanos en América. Bueno, José Emilio Gorostiaga Peña, muchísimas gracias. ¿Y te quedas? ¿Estás de vacaciones por acá? Sí, pero estoy volviendo ya los primeros días de enero. O sea, pasás con tu madre. Sí, pasás con la familia. ¿Y cómo está Carlos Raúl? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Está bien? Un abrazo grande al querido amigo Carlos Raúl. No, siempre chispeante él también. Sí. Así que un abrazo y a tu madre y a tu tía también, ¿verdad? Sí. La hermana de tu madre. A Lupe. Claro, a Lupe, que una señora así muy... Así es. De nariz repingada, pero muy esteta. Bueno, muchísimas gracias, José Emilio Gorostiaga Peña, embajador de Paraguay en Ecuador.